amigos, ¿cómo están? Retornamos a tu canal Advocatus Bolivia. Nuevamente tenemos la dicha de contar con un profesional que está al servicio del pueblo y también de la población en general para compartir sus conocimientos y experiencias. El doctor Luis Santa Cruz Torrico. Doctor, muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación. Y hoy hablaremos de la Ley 348, esta ley que garantiza a la mujer de vivir libre de todo tipo de violencia. Así es, mi querido Iván, amigos que nos siguen por este prestigioso canal Advocatus Bolivia, un gran saludo. Inicialmente, referir de que la Ley 348, que ha sido promulgada y se encuentra vigente, tiene como objetivo precisamente eliminar toda forma de violencia. Y esta violencia no solamente es a la mujer, o sea, esta Ley 348 es mal llamada Ley de Protección Integral a la Mujer contra toda forma de violencia, porque en el marco de comprensión de esta ley también están comprendidos los varones que sufren violencia por sus esposas o por algún familiar. Es importante realizar una primera puntualización. Con esta Ley 348 se protege tanto a la mujer como al varón. Y esta Ley 348 nace precisamente en el año 2013, entra en vigencia, queremos decir, como consecuencia de aplicar lo que la Constitución Política del Estado establece ya. Es decir, en 2009 se ha incorporado en la nueva Constitución Política del Estado de que se debe erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Y a raíz de ello, este artículo que se incorpora en la Constitución Política del Estado no es casual tampoco, sino viene a ser un artículo que se incorpora como emergencia de los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano en la comunidad internacional, donde se ha comprometido Bolivia a erradicar la violencia que en Bolivia tenía índices alarmantes de crecimiento debido a una sociedad con una conducta y con raíces prácticamente machistas. Sin embargo, de ello decíamos, retomamos a la idea de que esta ley protege tanto al varón como a la mujer contra toda forma de violencia. A este respecto es importante que también los amigos puedan conocer que la violencia como tal no solamente es aquella violencia física que es la que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de violencia, sino que también la violencia, existe la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia de género, la violencia laboral y otras formas de violencia que han sido establecidas en la Ley 348. Y es importante que la población conozca, porque de un tiempo a esta parte es alarmante que no obstante la existencia de una ley dura, rígida, durísima podríamos decir para sancionar las formas de violencia, no obstante de ello los índices de violencia en Bolivia no han disminuido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es mi pregunta. Es decir, se ha dado vigencia a una ley que sanciona de la manera más dura a los hechos de violencia desde 2 años a 4 años, así sea una violencia física donde la persona tenga un impedimento médico legal de 1 día de incapacidad, o ya sea una violencia psicológica donde no existe siquiera un certificado médico que acredite días de incapacidad, pero así sea 1 día, 10 días, 20 días de impedimento físico, puede darse la posibilidad de una detención preventiva, porque el delito de la violencia familiar que se encuentra hoy por hoy establecido o tipificado en el artículo 272 bis del Código Penal, se aplica pues a todas las formas de violencia que pueden existir entre esposos, entre convivientes, que pueda darse entre personas que han tenido una relación amorosa o entre personas que tengan hijos, que hayan procreado hijos, entre concubinos, exconcubinos, entre enamorados o ex enamorados, que también puede darse el caso. Es decir, esta ley tiene un cúmulo de artículos que buscan la forma de erradicar la forma de violencia contra la mujer y contra el varón. En nuestro medio no ha sido extraño ver denuncias de varones contra mujeres y no ha sido extraño ver medidas cautelares contra mujeres que también actúan, algunas de ellas, de manera violenta contra sus maridos. Y como decíamos, los índices de violencia contra los hijos, contra los abuelos, contra los esposos, contra los concubinos, etcétera, etcétera, no han disminuido, más al contrario, han ido creciendo de manera alarmante. Hoy por hoy, si revisamos, por ejemplo, Iván, las redes sociales, hoy no más,
se veía un pedido de una mujer que había sido agredida psicológica y físicamente por un diputado. El nombre no los vamos a resguardar, pero creo que está circulando de manera pública en las redes sociales. Hemos visto en los últimos años hechos de violencia donde muchas autoridades se encuentran involucradas. Sin embargo, de ello, el gobierno ha tratado de que esos hechos de violencia no empañen la gestión gubernamental. Se han emitido disposiciones normativas que prohíben a toda persona que tenga antecedentes por violencia familiar, por ejemplo, no ejercer un cargo público. Y sin embargo son los funcionarios públicos los que están demostrando que son los primeros en transgredir la ley. Lamentablemente encontramos no un caso, sino muchos casos que nos ponen a pensar y nos ponen en la reflexión de que si las autoridades, los llamados antes, en mis épocas decían los padres de la patria, ¿no? Cuando se hablaba de diputados o de senadores, si ellos son los que también cometen estos delitos, ¿cómo esperamos nosotros dar ejemplo al resto de la ciudadanía? Ahora, por otro lado, nosotros nos estamos preocupando con la ley 348 de buscar sanciones punibles, es decir, penales, a todas las personas que cometen hechos de violencia. ¿Y qué pasa con la labor de prevención? O sea, ¿es suficiente que el Código Penal cree nuevas figuras penales como el feminicidio, el homicidio, suicidio, el tema de la violencia patrimonial, el tema de la violencia económica, el tema de la violencia familiar u otros delitos? ¿Y qué está sucediendo con la tarea preventiva? Que el Estado debería de dar mayor énfasis en la labor preventiva, en colegios, en las universidades, pero sobre todo en los hogares. ¿Dónde están aquellas famosas escuelas de padres? ¿Dónde están aquellos famosos clubes de madres que conocía cuando era niño, donde las madres asistían y se formaban en diferentes aspectos, como por ejemplo bordados, repostería, sastrería y otras cosas, otras ramas? Pero sin embargo, todos estos grupos que antes existían y que ahora también existen, las famosas OTBs, juntas de padres de familia en los colegios y demás, deberíamos dar orientación permanente en los hogares a los padres de familia, varón y mujer, me refiero al marido, a la mujer, a los hijos, a los estudiantes, en las universidades. Debería de incluirse necesariamente en el pensum de la formación profesional, por ejemplo, de los abogados, una materia sobre violencia familiar. Yo creo que, ¿por qué? Porque violencia familiar no solamente es un tema de ir y estudiar y vencer un año, es de toda la vida, está en el quehacer cotidiano. Y además deberíamos ser los primeros nosotros los abogados en buscar las formas de erradicar la violencia, pero a través de las labores preventivas de educación que deben empezar en la casa y que deben concluir también en la universidad y que deben ser de permanente difusión en nuestro medio, en la comunidad en la que vivimos, en la comunidad grande, que quiere decir la patria grande, en Bolivia, y en cada uno de los departamentos, municipios, OTBs y, por qué no decir, inclusive grupos sociales de personas, de amistades que forman parte, ¿no? Sí, seguro que sí, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de erradicar todo tipo de violencia, estamos hablando de una violencia de género, porque no solamente los hombres generan violencia hacia las mujeres, no solamente se genera hacia las personas adultas, también se genera violencia hacia los niños, adultos mayores, como también se genera violencia de la mujer hacia el varón, Así es. de la mujer hacia sus hijos, de la mujer hacia sus padres. Entonces esta ley tiene como finalidad erradicar todo tipo de violencia, pero lo hacen énfasis a la mujer, pero con esa aclaración es para todo tipo de violencia. Las víctimas, los agresores pueden ser varones o mujeres. Así es, Iván. Y una cosa también que es importante para nosotros, dentro del marco de lo que viene a ser las tareas de violencia familiar. El Estado ha creado, a través de diferentes normas, juzgados especializados que atienden asuntos de violencia familiar. Ha creado también en el Ministerio Público las famosas corporativas especializadas en atención prioritaria a víctimas de violencia, que funcionan con la sigla FEBAP. Y en todas las fiscalías vamos a encontrar eso, tanto en Cochabamba como en Quillacollo, y en algunos
secciones de provincia o provincias solamente existe un fiscal, pero que atiende de manera mixta también hechos de violencia. ¿Qué quiere decir? La intencionalidad es de buscar profesionales especializados en el área de violencia, no solamente abogados, desde lo que tenemos que resaltar la labor de jueces, fiscales y abogados en el ejercicio libre, sino también profesionales psicólogos, profesionales dictadores sociales que tienen que tener experticia y experiencia en el manejo de casos de violencia familiar. Tiene que también tiene que también formarse a profesionales que tengan que realizar labores de apoyo precisamente a víctimas de violencia psicológica. Hoy por hoy las instituciones que tenemos conformadas, seguramente el amigo que nos está mirando recordará y me dirá, pero tenemos las defensorías de la niñez y adolescencia, tenemos los servicios legales integrales municipales que han sido creados por ley, sí, y yo les invito a que vayamos una tarde, una mañana, visitemos las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo de Quillacollo. Vamos a observar filas de personas, la mayoría mujeres, buscando denunciar hechos de violencia y otras para hacer el seguimiento de sus casos. Porque muchas personas por razones económicas no acuden a un abogado particular, sino buscan los servicios de la Defensoría de la Niñez o de los servicios legales integrales municipales, conocidos como los SLIMs. Pero encontramos en estas instituciones largas filas, profesionales psicólogos que tienen que tratar de hacer su trabajo de apoyo, de seguimiento y además de abordajes psicológicos e informes psicosociales que son requeridos por el fiscal, que son requeridos por los jueces de familia, que son requeridos por los jueces de la niñez y adolescencia en diferentes etapas de los procesos, y encontramos profesionales que no tienen tiempo siquiera para tener una entrevista en ambientes adecuados con las víctimas, con los agresores. Porque si se trata de erradicar la violencia, no nos olvidemos que también esta labor de los psicólogos no es acompañar solamente a la víctima, sino también se debe realizar un trabajo de terapia psicológica en los agresores, buscando que ellos de alguna manera superen aquella agresividad que caracteriza a algunas personas, varones y mujeres. Pero si esto es así, ese trabajo que tiene que asumirse con la mayor responsabilidad, y decimos asumir con la mayor responsabilidad, con un trabajo profesional donde tengamos que dedicarle el tiempo que sea necesario, el número de sesiones necesarias, no acortar por razón de tiempo, no de que una terapia que deba durar, digamos, 1 hora, lo tengamos que hacer en 15 minutos y escribir de manera mecánica y de memoria las cosas, como se hacen en los informes. Para mí, los informes hoy por hoy no reúnen en la mayoría de los casos, no voy a decir que todos, no reúnen en la mayoría de los casos los parámetros de una profesionalidad que permitan ver con detenimiento aspectos que son necesarios para poder abordar el tema de violencia de género o violencia en la familia, y peor, con las personas que están sometidas a terapias psicológicas, no se trabaja adecuadamente por falta de personal, de infraestructura y por falta, ¿por qué no lo voy a decir? Lo voy a decir, de voluntad política, porque nuestras autoridades no invierten en estos temas. No hay inversión en labores de prevención, pero sí nos quejamos de la sociedad que tenemos. Nos quejamos de que hay mucha violencia, pero tampoco tenemos labores de prevención cuando dejamos funcionar locales de expendio de bebidas alcohólicas cerca de colegios, discotecas cerca de colegios, discotecas que funcionan en sus matinés, tandas, noches, no sé, y son lugares donde lamentablemente hay un consumo libre, sin control en muchos casos de las personas que participan. Encontramos adolescentes bebiendo, hombres y mujeres, jóvenes, hombres y mujeres, familias ya constituidas, hombres y mujeres casados y casadas que bajo el influjo del alcohol están realizando actos de inmoralidad frente a sus hijos, inclusive en muchos casos, y al llegar por el exceso consumo de alcohol en muchos casos llegan y se producen hechos de violencia, escenas de violencia en el hogar, donde ya no existen los frenos y contrapesos que deberían tener todo ser humano, porque ya el estado de consumo excesivo de alcohol elimina todo aquello y empezamos a tener episodios de violencia física, psicológica, sexual, porque dentro del matrimonio puede haber violación, sí señores, hay. Siempre y cuando el acceso carnal no sea consentido, es violación. Así se trata del esposo, así se trata de la esposa. Entonces, todos estos hechos hoy por hoy son denunciados porque también, si bien es cierto, hay algo que hay que aplaudir y hay que
hablar con toda sinceridad, es que el gobierno está realizando una labor de difusión. En los medios de comunicación se observa, ¿no? En todos los medios de comunicación, tanto radiales, televisivos, en la prensa escrita, observamos, ¿no?, de que se debe luchar contra la violencia. Aparecen instituciones como la Oficina Jurídica para la Mujer, que es una institución privada, evidentemente, una ONG, pero también encontramos al CDGs, ex-CDGs, encontramos instituciones que están encaminadas a proteger. Hoy por hoy la alcaldía, por ejemplo, ha creado una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia, donde a veces son echadas de la casa. ¿Y dónde van a ir? ¿A la calle? A veces la mujer con los hijos salen y son recibidas en estas casas de acogida. Pero necesitamos más. ¿Dónde están los bienes que se incautan al narcotráfico? ¿Dónde están aquellos inmuebles que han sido incautados al narcotráfico? ¿A qué se están destinando? ¿Por qué no creamos mayores casas de acogida, donde recibamos no solamente a mujeres, niños y ancianos que son víctimas de violencia? Y aparte de ello, si tenemos el inmueble, ¿por qué no creamos más ítems para personas que trabajen con niños víctimas de violencia, con mujeres, con varones víctimas de violencia, con los ancianitos de la tercera edad que también son víctimas de violencia? No nos olvidemos que en Bolivia existen sectores vulnerables que han sido identificados claramente, y la jurisprudencia constitucional los ha identificado. Adultos mayores o personas de la tercera edad, niños, mujeres, entre ellas las mujeres embarazadas, y tenemos las personas que tienen capacidades diferentes, es decir, las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Entonces, esos sectores vulnerables no solamente merecen el auxilio y la protección de sus derechos por el Estado. El Estado debe garantizar, debe priorizar la atención de estos derechos, de estos sectores que son vulnerables. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ir quejándonos de que siga aumentando la violencia si no trabajamos en labores realmente preventivas, pero con seriedad? No podemos seguir utilizando la violencia para un discurso político. Estamos cansados de escuchar a los políticos llenarse la boca de discursos que luchan contra la violencia, que hacen una y otra cosa, cuando en los hechos no podemos percibir la población que aquello sea cierto. Más al contrario, nos preocupa que sigan aumentando los hechos de violencia, los hechos de feminicidio. Bolivia está situado en el segundo lugar en Latinoamérica en víctimas de feminicidio, y también como un país donde la violencia ocupa el segundo lugar a nivel latinoamericano, y eso nos debe preocupar. ¿Qué hacemos para poder salir de esa situación incómoda? No solamente por la imagen que Bolivia va a tener allá, sino por el material humano, es decir, el capital humano que está viviendo día a día los episodios de violencia. Sí, es lamentable las cifras, revisando, y Cochabamba también tiene índices muy altos en tema de violencia familiar doméstica, en tema de feminicidios, ¿no? Hay casos muy sonados. Hablemos, doctor, de las medidas de protección inmediata que se ha generado, que se ha gestado a partir de la Ley 348 en su artículo 35. Hablemos el lado positivo y el lado negativo. Hay situaciones que en verdad las víctimas necesitan esta protección inmediata, que el investigador asignado tiene el deber, tiene la obligación de dar seguimiento, por lo menos durante las 48 horas, informar a la Fiscalía. Sí. Pero hay situaciones muy abusivas en el cual, como decía, hay informes psicológicos o hay valoraciones psicológicas donde no se ha procesado correctamente, donde mecánicamente han sacado las conclusiones y recomendaciones, y donde al supuesto agresor bajo el principio siempre de presunción de inocencia, se le saca de su casa, se lo quita sus pertenencias, se lo deja sin trabajo, se lo deja sin dinero, ¿no? Entonces hablemos de estas medidas de protección que es bien cuestionable en nuestro medio. Iván, ya has tocado un punto muy neurálgico, pero además has metido el dedo en la llaga, porque esto había que verlo. Lo que tú dices es cierto. La Ley 348 establece medidas de protección, ¿sí? En el artículo 35 los enumera, desde el hecho mismo de restringir, por ejemplo, el derecho de la restricción, digamos, de visitas del agresor hacia la víctima, ya sea en su hogar, en el lugar de trabajo, de estudio. Restringe el derecho de visita hacia los hijos temporalmente, cuando los hijos son, por ejemplo, testigos de hechos de violencia de los padres.
donde les restringen al padre poder acercarse. ¿Esto con el objeto de qué? De evitar que el padre, por su condición de padre, pueda influir en los testigos, en sus hijos, de manera negativa, para que puedan declarar a su favor o, en definitiva, no pueda sancionarse un hecho de violencia. Pero, sin embargo, basándonos en esta premisa de que se debe proteger y salvaguardar el derecho de la víctima, muchas veces se cometen excesos. Se cometen excesos no solamente por los policías, se cometen excesos por la fiscalía, sí. Se cometen excesos por los juzgados, sí. Y lamentablemente nosotros, el Estado boliviano y los ciudadanos que queremos erradicar la violencia, estamos generando en contrapartida también y de manera peligrosa la desintegración de familias. Grave es esta situación, Iván. Te preguntarás por qué. En muchos casos, alguna víctima de violencia, en muchos casos lo he conocido también, han ido a denunciar contra el esposo o la esposa solamente con el objeto de escarmentarlo. Muchos de ellos buscaban simplemente que el agresor o la agresora les firme garantías de buen comportamiento, se comprometa a tener una mejor conducta o se somete a una terapia psicológica. Pero hoy en día se denuncia y la ley 348 lo obliga al Ministerio Público a seguir de oficio todo el proceso y se busca la detención preventiva. Lamentablemente, en nuestro medio no se respeta lo que dice la Constitución Política del Estado, que la libertad y la presunción de inocencia de una persona son esenciales, sino más bien hoy por hoy la detención preventiva en hechos de violencia es la regla y la libertad de la excepción. Yo no sé, yo quisiera invitarlos a que revisemos las imputaciones formales de las autoridades fiscales. Toda imputación formal en hechos de violencia, debe estar equivocado quizá, con excepción de 1 o 2%, en la mayoría, ese otro 98% piden detención preventiva. Olvidándonos que esa persona que ha cometido un hecho de violencia, evidentemente, es padre de familia, tiene sus hijos estudiando, debe trabajar, debe pagar una asistencia familiar y, en el caso concreto, muchas veces se procede a una detención preventiva como una medida cautelar muy drástica que hace que los padres, primero, algunos de ellos pierdan su trabajo, no tengan para generar recursos económicos para pagar la asistencia familiar, y en muchos casos encontramos de que las familias se disgregan, porque esas medidas de protección hacen que el agresor, entre comillas, puede ser el padre o la madre, no tenga ya derecho de acceder, digamos, de manera libre hacia sus hijos. Está restringido, está prohibido de poderse acercar por la determinación asumida por la fiscal y por el juez que homologa las medidas de protección inmediata, y ante esto se genera ¿qué? Se genera una separación y un distanciamiento de las familias, donde el padre al final se contenta simplemente con pagar y depositar en una cuenta bancaria su asistencia familiar, y nos olvidamos del rol del padre, que debe ser acompañar a los hijos en todo momento de su vida, es decir, en la escuela, en el deporte, en la calle. Ese padre que tiene que estar al lado de su hijo como un hombre que oriente su conducta, que los reflexione, que camine junto con él, que comparta con él todas sus esperanzas, todos sus sueños, todas sus inquietudes, todos sus temores, sus alegrías, sus tristezas y demás. Hacemos que se generen hechos de separación y de disgregación de las familias, y muchas veces las mamás o los papás hacen un mal uso de esta ley para extorsionar a la parte contraria, pedirles más ventajas en división de bienes, pedirles más ventaja en asistencia familiar, y encontramos de que la ley está siendo manipulada en algunos casos por gente que, utilizando de la drasticidad de esta ley, se aprovechan para obtener ventajas, lamentablemente. Sí, es lamentable, pero nos preguntamos cuánto de vigencia tienen estas medidas de protección, porque hay denuncias. Una denuncia de una supuesta agresión, inmediatamente el Ministerio Público de oficio tiene que actuar. Sí. Se realizan los requerimientos necesarios para hacer informes psicológicos, considerando y tomando en cuenta que el artículo 272 bis, que es de violencia familiar doméstica, establece dentro del tipo penal la violencia física, sí, violencia sexual y violencia psicológica. Por ejemplo, en violencia psicológica, ¿no?, hay situaciones donde el Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva. Y se han dado. Y se han dado y han estado con detención preventiva porque no han podido acreditar los arraigadores naturales, ¿no? O hay situaciones donde en flagrancia supuestamente les han aprehendido por una
discusión o una agresión donde muchas veces las mujeres se agreden o entre mujeres o ellos mismos se lesionan. La autolesión, que sí, se autolesiones. En estas situaciones, las medidas de protección, con la citación ya están citando las medidas de protección. En este caso, ¿qué pasaría con las medidas de protección si se rechaza un caso? Se ha demostrado que no existen indicios suficientes de autoría y participación de una persona en la comisión del hecho. Pero ya se han dictado las medidas de protección, entre ellas la prohibición de concurrir al domicilio conyugal, por ejemplo, la prohibición de concurrir al lugar de trabajo o el lugar de estudio de los hijos. Así es. Entonces el padre va a estar restringido, la persona agresora, ¿no? Porque esa es la denominación que se le pone a una persona sindicada por este tipo de delitos, no estaría restringido de acercarse a su domicilio. Hay casos que conozco donde les han dictado medidas de protección, les han sacado de su casa, de una casa de su domicilio conyugal. Así sea de él, ¿no? Aunque sea de él, o sea una herencia, o sea un bien propio, les han sacado. ¿Y en cuánto tiempo tendrían que regresar? ¿Cuál es la vigencia? Cuando la ley también establece que estas medidas de protección, una vez dictadas, notificadas al agresor, tienen que remitirse en vía de control jurisdiccional al juzgado de instrucción penal para su homologación, pero muchas de estas medidas no se homologan. ¿Qué pasa con estas medidas? Porque pasa el año, no se reapertura el caso, no hay conversión de la acción. ¿Qué pasa? Que esto queda en el limbo. ¿Cuánto de vigencia tiene? ¿Cuál efectivas son, doctor? Sí, muy buena pregunta, Iván, y seguramente todos nuestros amigos se hacen la misma pregunta. A ver, las medidas de protección inmediata, es importante recordar que tienen carácter temporal. Eso quiere decir que también tienen fines de utilidad procesal. Están vigentes mientras dure el proceso. Si un proceso ha concluido con rechazo, lo que tiene que hacer la parte que se ha beneficiado con el rechazo, el acusado, el denunciado o querellado, si ustedes prefieren el término, tiene que solicitar al juez que se levanten las medidas de protección inmediata. ¿Por qué al juez instructor? Porque es el encargado de proteger y resguardar los derechos y garantías de los denunciados, de los imputados durante la investigación. Entonces, es como las medidas cautelares en materia penal, que tienen fines instrumentales y de carácter temporal. Este es lo mismo, es un instrumento para garantizar el desarrollo del proceso, las medidas de protección inmediata, por el cual se tiene que evitar que la víctima sea revictimizada, siga sufriendo violencia. También que los testigos sean influenciados de manera negativa u otros. Entonces tiene esa finalidad y dura mientras dure el proceso. Si en el proceso se ha demostrado la inocencia de esta persona, se ha rechazado el proceso por una parte, o se ha declarado el sobreseimiento por otro lado, o en juicio se ha declarado con una sentencia absolutoria que él no es autor, entonces necesariamente también las medidas de protección inmediata tienen que levantarse. Ahora, los derechos se ejercen y las obligaciones se cumplen, no nos olvidemos de eso. Este es un derecho de la parte imputada solicitar a través de su abogado que se levanten las medidas de protección inmediata por cuanto el proceso habría concluido, ya sea con un rechazo o un sobreseimiento o una sentencia absolutoria. Pero si nosotros no lo solicitamos, las medidas de protección inmediata van a seguir vigentes hasta que nosotros no ejerzamos aquel derecho. Porque esto no opera de hecho, sino de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser pedido necesariamente por la parte interesada la cesación de las medidas de protección inmediata, así como cuando se solicita la cesación de las medidas cautelares en materia penal, de la misma manera tiene que ser solicitada por la parte víctima. De todos modos, es importante recordar a la población y a los amigos que nos miran por este importante medio de comunicación que el Ministerio Público tiene la obligación de la carga de la prueba en materia de violencia. La mujer que ha sentado una denuncia cumple con sentar su denuncia, cumple con ir y sacar su certificado médico si es violencia física, con someterse a un abordaje psicológico, a un abordaje social y hacer su declaración. Con los tres elementos, el Ministerio Público está en condiciones de poder llevar a una persona
a una audiencia cautelar. Entonces es importante establecer de que el Ministerio Público el resto de la prueba tiene que recabarlo de oficio. La mujer no tiene nada que probar, ni la víctima de violencia, que puede ser varón, nada tiene que probar. El Ministerio Público debe probar la autoría de la persona acusada. A este respecto es importante establecer que los certificados médicos en materia de violencia incluso pueden ser certificados médicos expedidos por cualquier médico de cualquier institución pública de salud, no necesariamente de un médico forense. Entonces eso también es válido. También tenemos que establecer de que toda víctima de violencia psicológica no está obligada a someterse a un peritaje psicológico, porque estaríamos revictimizándola. El que sí puede someterse a un peritaje psicológico es el denunciado, que puede acreditar ante la autoridad que él no tiene la personalidad agresiva, que él no es una persona que esté mintiendo, puede establecer la credibilidad de su testimonio, puede establecer que no es persona que tenga índices o características de ser una persona agresora doméstica y otros aspectos. Entonces, en materia de violencia familiar, sin embargo, hay poco margen para que la defensa pueda acreditar su inocencia. Lamentablemente, esta ley presume la culpabilidad del denunciado y no así su inocencia. Y es en ese sentido que nosotros creemos de que se ha roto el equilibrio entre la acusación y la defensa en materia de delitos por violencia familiar. Creemos que tiene que ser modificado esta ley para que busque, porque en procura de buscar proteger a la mujer y darle igualdad entre la mujer y el hombre, se ha generado otra desigualdad, y esta vez en contra del varón y a favor de la mujer. Con eso concluyo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la participación, siempre dándonos luces. Amigos, llegamos al final de este video, sin antes recordarte nuevamente que te suscribas al canal, le des like, dejes tus comentarios, porque ese es el contenido de nuestro próximo programa. Se cuidan, chao.